Qué gusto poder saludarles en este nuevo día. Deseo que se encuentren bien y que tengan un excelente día. Hoy continuaré con el relato de la resurrección de Lázaro. En el primer acto, Lázaro estaba enfermo. Tenía dos hermanas, María y Marta, y vivían en Betania. Jesús y sus discípulos estaban en un pueblo al otro lado del Jordán. María y Marta enviaron a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Juan cuenta que Jesús amaba a estos hermanos y que cuando oyó la noticia que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Lázaro nos representa en la historia de la salvación. Hay adversidades que Dios permite en la vida de sus hijos para glorificarse a través de ellas. El Señor no tiene prisa, obra soberanamente según sus propósitos. En el segundo acto, Jesús y sus discípulos en Betara, al otro lado del Jordán. En Juan 10:40, Juan dijo que Jesús estaba en un lugar donde Juan el Bautista había comenzado a bautizar. Y en Juan 1:28 se dice que ese lugar se llamaba Betara. Leamos el relato. Juan capítulo 11, versos 7 al 16. El pasaje dice así: Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegra por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Después de quedarse 2 días en Betara, Jesús expresó a sus discípulos su deseo de ir a Judea. Los discípulos, apelando a una experiencia previa, objetan el deseo de Jesús de ir a Judea. Jesús argumenta que el día tiene 12 horas y que el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En contraste, el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Versos 7 al 10. En un sentido, él hablaba de andar en la luz o en la oscuridad física. En el terreno espiritual, cuando alguien vive en la voluntad de Dios, está seguro. Vivir en la esfera del mal es peligroso. Mientras Jesús siguiera el plan de Dios, no le ocurriría nada hasta el tiempo estipulado. Jesús informa a los discípulos de la muerte de Lázaro de una forma consoladora. Nuestro amigo Lázaro duerme. No obstante, Jesús expresa que irá a despertarle. Los discípulos, incomprendiendo las cosas, le dicen: Señor, si duerme, sanará. Jesús hablaba de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Ante esto, Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegra por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Tomás dijo a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Aunque un poco pesimista, es una expresión de lealtad a toda prueba. La muerte de Cristo es expiatoria, por lo que nunca los discípulos morirían de la misma manera. Aunque fueron librados de la muerte la noche que Jesús fue entregado,
murieron como mártires por el nombre de Cristo. Qué gran palabra la de Tomás. Jesús dirigía su vida según el plan de Dios. Aún la muerte en la cruz fue parte de ese plan. Mientras ese día llegaba, Jesús llevaba a cabo la obra de Dios sin que nadie se interpusiera. Jesús tenía un conocimiento sobrenatural de los acontecimientos. Habló de la muerte de Lázaro sin haber sido informado previamente. El informe que recibió fue que estaba enfermo. Algunos piensan que para entonces Lázaro ya había muerto. Además, dijo a sus discípulos: voy para despertarle. Esto sucedería en el futuro inmediato y Jesús lo sabía. Jesús obraba para que sus discípulos creyeran en Él. La dicha de sus discípulos es extensiva a nosotros mediante el testimonio de ellos acerca de Jesús. Que este día podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga.